buenas noches con Carlos Alberto Rueda, el hijo de una de las más notables personalidades en nuestra vida deportiva. Él es muy aficionado también al deporte. Vamos a conversar con él sobre los Juegos Olímpicos y también es un periodista muy profesional, el presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en Colombia. Carlos Alberto, ¿hace cuánto ocupa esa posición? Gracias, Bernardo. Fui elegido para ocupar el cargo de presidente en mayo pasado. Esto tiene una duración de un año, que es reelegible. ¿Y es la primera vez que tiene la presidencia? Es la primera vez y es la segunda vez que un colombiano lo ocupa. ¿Quién fue el anterior? El anterior fue José Arizala, que fue director de la agencia rusa de noticias Novosti, ahora está en Praga. Es un gran honor porque significa que un colombiano recibe este homenaje. ¿De cuántos son los representantes de la prensa extranjera en Bogotá o en Colombia, Carlos? Usted no me va a creer, pero la Asociación de Prensa Extranjera en Colombia es la tercera de América Latina. Primero está México, después Buenos Aires y tercero Bogotá con 67 socios activos. Cuando usted me dio la cifra yo me quedé muy impresionado y ojalá que no sea la atracción únicamente de nuestra violencia, de los enormes problemas de nuestra vida, sino otras cosas como la vida cultural, la estabilidad de la vida política, si puedo llamar estabilidad a un asedio continuo de esa vida política. Pero son 65 entonces, de todas las publicaciones 67. del mundo. 67. Y yo creo que la atracción que tiene Colombia no es solamente por la violencia, ni por el tráfico de drogas. Colombia ocupa un lugar estratégicamente en el continente americano. Es la democracia más estable y más antigua, y todo lo que ocurra en Colombia pues repercute a los países vecinos. Tenemos Caribe, tenemos Pacífico, tenemos Andes, tenemos Amazonia. Yo creo que es un país que tiene mucho interés para un corresponsal extranjero. ¿Cuántas veces se reúnen al año? ¿Ustedes tienen una reunión periódica? Nosotros trabajamos bastante haciendo sobre todo contacto para que los corresponsales realmente nacidos en el extranjero conozcan al gobierno, conozcan al país, tengan contacto con personas que están vinculadas a la cultura, al arte, a la pintura, al gobierno. Es una actividad permanente. Ellos deben vivir muy ocupados, a uno como colega, con toda la pretensión de llamarse colega de esos periodistas tan eminentes, le encantaría estar con ellos, conocer qué hacen, pero son personas muy ocupadas, porque se están moviendo por todo el país permanentemente. Sí, tienen que informar diariamente de lo que ocurre en Colombia, para eso los han enviado a vivir en el país. La mayoría son extranjeros. La mayoría son extranjeros, y hay de todas partes del mundo. Hay holandeses, hay chinos, hay franceses, españoles, hay argentinos, hay desde tierras tan lejanas como Corea, por ejemplo. ¿Cuál es el país que más corresponsales extranjeros tiene, Carlos Alberto, en Colombia? El país debe ser Estados Unidos. Debe ser Estados Unidos. Sí. Y después Europa, quizá Francia o y después España, Francia, pero el que más tiene es Estados Unidos. Es tema de sus conversaciones con ellos nuestra mala prensa. Gozamos de una mala prensa, lo cual no es muy correcto decir en castellano gozar de una mala prensa, pero de todos modos esta mala prensa es una realidad. ¿Qué opinan ellos de esa mala prensa? Dicen, por lo general, no tenemos la culpa, nosotros reportamos, informamos lo que ocurre en Colombia. ¿Qué hacemos para...? En nuestras reuniones periódicas que hacemos semanalmente hablamos mucho de la imagen de Colombia, de lo que se manda de Colombia afuera, pero realmente los principales medios de consulta de cualquier corresponsal en cualquier país son los medios nacionales. Entonces el hecho de que uno se encuentre con un diario en la mañana con 4 o 5 noticias malas y una buena en primera página obliga al corresponsal a utilizar eso como fuente de información. Pues la mala prensa yo creo que realmente la hacemos nosotros mismos. Es muy frecuente en las grandes ciudades del mundo. Una de las reuniones de prensa de mayor prestigio es la reunión de prensa de la prensa extranjera. ¿Ocurre lo mismo acá en Bogotá, Carlos? Sí. ¿O pasa un poco inadvertida? Por ejemplo, hace poco, mejor dicho, antes de grabar el programa, tienen ustedes una cena donde van a estar la mayoría de ellos. Pero pasa un poco inadvertida esa presencia del cuerpo de la prensa extranjera entre nosotros. Lo que pasa es que en los últimos años es que le hemos dado realmente una fuerza verdadera a la Asociación de Prensa, buscando justamente que el gobierno y las entidades de Colombia la reconozcan como tal. Pero mire, este año se está celebrando los 100 años de fundación de la primera asociación de corresponsales extranjeros del mundo en Londres. Es la Foreign Press Association, que tiene su sede en Clarence House,
o Clarence Terrace, creo que es, en Londres. Y estamos invitados los presidentes de todas las asociaciones de corresponsales de todos los países del mundo en noviembre para hacer una reunión en Londres y anotar cuáles son los problemas que tiene cada una de estas organizaciones a nivel mundial. ¿Y cuántas son en todo el mundo esas asociaciones? Pasan de 100, me imagino. Son 160, algo como las Naciones Unidas. Casi como los países de las Naciones Unidas. Clarence House, que es una bella casa, donde además es un centro de estudios de problemas. Además, la sede en Inglaterra de los corresponsales lo paga la corona británica, lo que no ocurre en Colombia. Aquí no tenemos ni sede. No tienen sede. No. Debieran tenerla, es un esfuerzo para proponérselo que ojalá salga de esta reunión próxima que tienen ustedes. Porque le entendí que también se celebraba un centenario muy importante de una de las grandes oficinas de prensa internacional. ¿Sería la Associated Press o es anterior a la... No, te estaba hablando de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Inglaterra, que fue la primera que se fundó. O sea que obviamente ya existían grandes entidades como la célebre Reuters, la France Press, que también es muy vieja. La más antigua fue la agencia Havas, que nació en París, que fue creada por un alemán de apellido Reuters. Posteriormente la ABA se convirtió en France Press y Reuters se fue a Londres y fundó la agencia Reuters que hoy en día conocemos. Por supuesto, de enorme prestigio. Pero es de origen alemán. Hay una película muy hermosa, yo no recuerdo si con Paul Muni posiblemente. Él mandaba sus mensajes con palomitas adiestradas, ¿cierto? ¿Ah? Palomas mensajeras. Palomas mensajeras, cómo no. Bueno, Carlos, qué interesante. ¿Qué recuerdos su padre lo llevaba muy de niño a usted a los estadios? Así fue como comenzó su afición al deporte. Yo nací debajo de una consola, como dicen, debajo de una consola de radio. Desde muy pequeño empecé a escuchar transmisiones de fútbol, de ciclismo, de béisbol. Me gustaba mucho el béisbol, siempre me gustó. Y su padre era un magnífico locutor de todo esto. Y aparte de eso, mi padre fue jugador de béisbol en Venezuela. ¿Cómo no? ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos 4 hermanos, 3 hombres y una mujer. ¿Y usted fue quien heredó con mayor fervor toda esa tradición y el fervor deportivo de su padre? Desde muy pequeño me tomé gran afición al deporte y por ahí me fui metiendo al periodismo. ¿Y fue periodista deportivo durante mucho tiempo? Muchos años periodista deportivo y fui fundador de 2 revistas muy importantes deportivas en Colombia que se acabaron. ¿Cuáles eran? De ahí salió una gran camada de periodistas deportivos. Germán Castro, por ejemplo, era periodista deportivo, que trabaja con usted en RTI. ¿Cómo no? Hernán Peláez. También. Las revistas se llamaron Deporte Gráfico, que lo hacíamos con Carvajal y compañía, Silmer Cuña. No, eran revistas además clásicas, ya muy hermosas y muy bien hechas. Y una revista muy antigua que usted vio, o muy vieja, porque ya esto hace más de 30 años, que se llamaba Golazo, que fue la sucesión de una revista que fundaron los hermanos Ferro Gómez, que se llamaba Estadio. Los hermanos Ferro, muy santafereños. Muy santafereños. Sí. Y usted naturalmente nació, como yo, y con enorme recuerdo y nostalgia, en medio del Gráfico de Buenos Aires. Esa era la primera revista de consulta que teníamos, ¿no? El Gráfico. Además, qué bella revista desde el punto de vista de publicación. Y excelentes redactores, ¿no? Como Fioravante. Fioravante era locutor de radio. Y también escribía... Pero el más famoso de los escritores de fútbol era Borocotó. Borocotó. Qué lástima, yo tenía una gran colección, sobre todo de los años 40, y en un gesto de filantropía la regalé a una institución de beneficencia, duraría 8 días. ¿Usted tuvo muchos gráficos? Hoy debe ser muy difícil conseguir una colección de gráficos, y muy costosa además. Clarísimo. El gráfico se sigue publicando, naturalmente. Sí, claro. ¿Recuerda usted que en la primera página, es decir, estaba la portada y abría uno y había lo que ellos llamaban el afiche? Era una fotografía de una escena histórica, Roque Máspoli tapando, por ejemplo, en Roma, o el gol de Francisco de la Mata. Vicente de la Mata, eran 2, Francisco y Vicente. Pero es que el problema es que cuando yo me encuentro con usted, nos da por hablar de fútbol argentino, pero sobre todo de nuestras líneas delanteras inolvidable, como la Maquinita, que entre otras cosas, usted se da cuenta que todo ese fenómeno del fútbol argentino dio mucho alimento a literatura y a cine y a buena radio. ¿Cómo no? A una cosa casi mítica. Y también aprovecho esta oportunidad para recordar a los aficionados al fútbol que Ungaretti se está celebrando el centenario de nacimiento de Ungaretti, que era muy aficionado al fútbol como Albert Camus y escribió 2 o 3 poemas, el gran poeta italiano. Ojalá lo rescatáramos por estos días, usted que está repleto de curiosidades también. Volvamos entonces en forma a uno de nuestros temas. ¿Usted hizo locución también como su papá? Hice locución, hice comentarios en radio y en televisión, pero me dediqué más que todo a escribir. Me gusta mucho lo que queda impreso. ¿Y escribe sobre deporte? Ya no. En una agencia de noticias hay que escribir de todo, Bernardo. O sea, el deporte no lo dejo, siempre me atrae.
he dejado de ir a los estadios. Ya no tengo la paciencia de ir al estadio, aunque no es lo mismo, ni siquiera por televisión, ver un espectáculo deportivo si uno no está en el estadio. El feeling, la sensación, la vivencia, la emoción no es lo mismo. Bueno. Sí, es que colegas o excolegas suyos me decían, es una lástima que Carlos Alberto se haya retirado de su vida activa como cronista deportivo, porque no debiera decírselo en presencia, era o es muy bueno. Entonces nosotros tenemos magníficos cronistas deportivos, pero una persona tan joven como usted, que ha vivido con tanta intensidad todo esto del deporte, no solamente debiera escribir para agencias internacionales. ¿Cuál es su agencia ahora? Mi agencia es la agencia alemana de prensa, la Deutsche Presseagentur, que fue fundada después de la guerra por Alemania Occidental. ¿Cómo es la vida de un corresponsal extranjero? Por ejemplo, la vida suya. Tiene que estar muy bien informado a qué hora se sienta frente al teletipo o al teléfono. ¿Cómo transmite sus Nosotros noticias? transmitimos por teletipo. Es un poco complicada y muy esclavizante. Hay que estar pendiente de 24 horas de lo que está ocurriendo, ¿no? Hay que leer el servicio, que ya le ocupa a uno bastantes horas, porque es el servicio mundial, lo que está ocurriendo en todo el mundo, para tener una referencia de lo que está pasando. Generalmente, en el caso mío, yo tengo una diferencia de horario muy grande con Alemania. Son 6 horas en este momento. Entonces tengo que empezar a evacuar la información muy temprano, para que le llegue primero que todo a los clientes alemanes y posteriormente ellos lo redistribuyan al resto del mundo. Entonces yo empiezo a trabajar desde las 6 de la mañana, en el sentido de que empiezo a escuchar radio a las 6 y ya a las 8 estoy escribiendo. Y usted es su propio editor, usted es quien selecciona las noticias. Eso ya queda a criterio de uno. Hay Claro. días en que uno puede mandar 20 noticias, hay días en que puede mandar 2. El criterio es totalmente de uno. Teniendo además un poco, ¿no? Es muy importante la noción de lo que puede importar a ellos, ¿no es cierto? Es que uno en la agencia de noticias nunca escribe para el país donde está viviendo, sino para el resto del mundo. Entonces uno tiene que tener la noción de que si yo escribo un párrafo es para que lo entienda el chileno, el mexicano, el alemán. Por eso tenemos el poder de síntesis de las agencias de noticias, que es una regla fundamental de todas las agencias. Claro, que escriben en un hermoso y difícil lenguaje Hay que cablegráfico. todo sintetizarlo. Todo sintetizado. No digamos el sueño, pero una de las grandes satisfacciones y orgullos del corresponsal extranjero es ver que su noticia ocupe una primera plana en los periódicos más importantes de la ciudad o de las ciudades. ¿Usted ha tenido primeras planas en la prensa alemana? Sí, Me imagino. Tuve muchas cuando trabajaba en la United Press. Yo trabajé 10 años en la United Press. Y una vez escribí un artículo sobre la explotación del carbón en Colombia y ocupó una primera página, una columna solamente, en el New York Times. En el New York Times. Con mi byline, con mi firma, ¿no? Con su byline, qué bien. Y seguramente en Alemania y muchas otras. En Alemania también, sí, claro. Muy bien, Carlos Alberto. Entonces ahora un poco el motivo original, pero luego nos fuimos yendo a otras cosas tan interesantes como esto de la prensa internacional. Antes de que olvide, ¿su padre todavía va al fútbol, va a los estadios o ya no? Mi padre no ha perdido nunca la afición. Sigue yendo al fútbol, sigue yendo a los eventos de ciclismo. Cuando hay un partido de tenis, va al tenis. Yo siempre dije que mi padre nació amateur. Y con esa información y esa memoria tan prodigiosas. Así. Es impresionante, Yo ¿cierto? creo que es lo más destacado que él ha tenido en su vida, la memoria, ¿no? Y a él lo llaman colegas a preguntarle cosas de... Todavía lo llama a hacerle entrevistas sobre la Vuelta a Colombia en el año 51 y Que él transmitió la por Olimpiada del 36. Sí. Él estuvo en Berlín en la Olimpiada del 36. Estuvo en Los Ángeles en el 32. El 32. Después estuvo en Berlín. Después, en el La 36. última Olimpiada que mi padre estuvo fue en Roma en el 60. Y otra cosa notable de Carlos Arturo es esas frases que fueron memorables. Por ejemplo, yo no sé si cuando vino Di Stefano a Colombia ya lo llamaban la saeta rubia, o fue su padre quien lo puso Mi así, padre fue el dueño del apodo, digamos, el propietario del apodo. la saeta rubia. Y el ballet azul, que era millonario. Millonarios. ¿Y a Santa Fe cómo lo El puso? expreso rojo. Era Santa Fe. Sí, qué bien, ahora estábamos recordando el Santa Fe, porque tienen el mismo uniforme del Arsenal de Londres. De ahí nació la camiseta de Santa Fe. Un rojo, pues claro, Rojo todo el con- mundo lo ha visto. Con blanco, sí. Un bello homenaje a uno de los grandes equipos de fútbol. Y posteriormente, en la época del Dorado, dirigentes santafereños muy hinchas del Arsenal, porque la idea de crear el Santa Fe fue de estudiantes colombianos que vivían en Inglaterra Ah, qué bien.
y trajeron la idea de crear el Santa Fe con la camiseta del Arsenal de Londres. Llegaron a traer jugadores ingleses del Arsenal de Londres. Mumford, Neil Franklin, que era el mejor defensa que tenía Inglaterra en esa época. Sí. Después vino Charles Mitten y vinieron hasta árbitros ingleses aquí. Exactamente. Y yo me pregunto por qué si teníamos tanto dinero en ese legendario dorado del fútbol, ¿por qué no trajimos de pronto, si trajimos a un Peruca y a un Rossi y trajimos a un Pedernera y a un Di Stefano, ¿por qué no trajimos a la estrella absoluta del fútbol inglés hasta el año 55, Stanley Matthews? Yo creo que el costo de Matthews era demasiado. ¿Más que los futbolistas argentinos? Más. ¿Usted recuerda a Matthews en aquel prodigioso programa que se llamaba Noticiero de Atalaya de la BBC, que hacía un colombiano, Jorge Camacho, claro, quien fue el primer locutor colombiano de la BBC, a quien recordamos después de sus 50 años, que Matthews era una cosa sensacional? Por estos días oí una transmisión del minuto final de un partido en el año 53, que es clásico en el fútbol británico, en que Matthews empató y definió ganando 1 en el minuto final. Creo que Tottenham y Manchester, una cosa así. Matthews era puntero izquierdo, era velocísimo. Era de una velocidad impresionante, ¿no es cierto? Lo llamaban, fue el héroe de Wembley siempre. Inglaterra nunca perdió un partido en Wembley hasta el año 53, que perdió con Hungría. Y Matthews jugaba en la selección inglesa. Ah, fue así. Ese año 53. ¿Qué otros apodos famosos de su padre? ¿Cómo llamaba Heleno de Freitas? Bueno, Heleno venía ya con apodo de Río, que él era médico de profesión. Abogado. Perdón, abogado. Sí. Y el doctor Heleno le decía a todo el mundo. Exactamente. Pero hay apodos, hay una cantidad de apodos. Por ejemplo, en ciclismo hay cantidades, ¿no? El pajarito buitrago, los escarabajos, el marinillo, el águila de Cundinamarca, el águila, ¿cómo se llamaba? Jorge Luque. Sí. Cantidades de apodos. ¿Era Peruca la muralla humana? Peruca era el portón de América. Sí, muy bien. Sí, el portón de América. ¿La muralla era ormeño o no? Walter Ormeño, que era peruano. Sí. Un arquero maravilloso. Un arquero que jugó en Medellín y después en el América de México. ¿Y cómo puso su padre a uno de los arqueros más inolvidables que hemos visto, a Julio Cozzi? El arquero del siglo. El arquero del siglo. Además era impresionante. A mí algunos amigos no me creían cuando les conté que, les decía, ellos también habían leído que la gran característica de Cozzi era su colocación maravillosa. Y en algún partido de Argentina con Chile en Santiago hacía mucho frío y Cozzi estaba muy bien colocado, pero estaba helado porque hacía como 20 minutos no estaba en acción. Y cuando trató de entrar en acción estaba prácticamente congelado. Ese fue el único gol que le hicieron en mucho tiempo. Gran arquero. Gran arquero y gran señor, gran figura. Colombia tuvo un arquero muy importante, Carlos Álvarez. Argentino, que fue Carlos Álvarez, fue el primero que salió. Sí. Pero tuvimos a Efraín Sánchez. Que estuvo en San Lorenzo. Fue en el San Lorenzo Grande. En San Lorenzo de Almagro. En el San Lorenzo de Almagro en el año 47. ¿Cómo no? Que llegó a ser titular y en esa época Argentina tenía los mejores jugadores del mundo. Exactamente. Algún día habré de preguntarle a su padre, con quien he conversado para mí 2 o 3 veces inolvidables, qué recuerdos tiene de Roque Máspoli, que es ese arquero que para mí, y para usted también, se ha hecho leyenda precisamente por las fotos del gráfico. Cada tapada de Máspoli parecía. Y a mí me dio, tuve un enorme entusiasmo cuando supe que venía Máspoli, quien es el director no de la selección del Uruguay. Hernán Peláez tuvo a bien aclararme que es el director técnico del Peñarol. El Peñarol de Montevideo. Acaba de renunciar. No me diga. La esperanza era que viniera con Peñarol por estos días. Sí, pero acaba de renunciar porque él se dio cuenta y en forma muy honrada de que su trabajo no estaba dando resultados y presentó renuncia. Y ya Máspoli debe tener muchos años, ¿cierto? Máspoli debe estar sobre los 68 años. Quizá más, 68, 70. Sí. Y la ambición mía habría sido tenerlo ahí, sino parado frente o debajo del marco del Campín, que hubiera sido la entrevista ideal. Ahora sí ¿cuántas Olimpiadas ha visto usted en su vida con sus propios ojos? Yo he estado en 2 Olimpiadas, en México 68 y en Múnich, que fue la famosa Olimpiada de Septiembre Negro, Septiembre. Año 72. Y esta la debió seguir supremamente bien al detalle, en transmisión en cable y en transmisión por televisión. Como todas, porque uno no pierde nunca la visión. Vi Moscú 80, que fue muy linda. Luego Los Ángeles y esta que yo creo que ha sido la Olimpiada de la tecnología y del doping.
y la más espectacular desde el punto de vista de transmisión y como evento multitudinario. Voy a aprovechar los minutos finales para esto. ¿En qué influye la tecnología en el esfuerzo humano y la preparación y la capacidad humana de tal manera que marcas que son clásicas en el mundo olímpico se rompan? Por fracciones de segundo, pero se rompen. O si acaso por 1 o 1,5. ¿Por qué influye la tecnología? Yo hablando con aficionados, con conocedores como usted uno de estos días, digo, el esfuerzo humano debe tener una barrera que no puede superarse, ¿no es cierto? ¿Y por qué se llega a superar cada 4 años? Sí, lo que pasa es que ha cambiado todo, ha cambiado el sistema de preparación de los atletas, ha cambiado la alimentación de los atletas, ha cambiado el propio escenario de los atletas. Por ejemplo, las garrochas son hechas de fibra de vidrio. Esto influye para que las marcas vayan mejorándose. Y también que los países, especialmente los países del este, han tratado de construir un superatleta. Es decir, a base de atención médica especial, a base de una dieta especial. Y infortunadamente se dan casos como los de Ben Johnson, que además de la preparación y del mejoramiento de los elementos para competir, pues se ayudan con un poco de esteroides, ¿no? Las pistas también pueden mejorarse. Las pistas han cambiado totalmente. Por ejemplo, no es lo mismo el récord de Jesse Owens en Berlín, que era sobre una pista de arcilla, que el récord de Ben Johnson en Seúl sobre una pista de tartán. Tartán. El tartán es una especie de preparación. Es una pista sintética. Exactamente, una pista sintética. ¿Cuáles fueron las grandes marcas vencidas o superadas en Seúl hace poco, Carlos Alberto? En Seúl hubo muchas marcas. Hubo marcas en natación que superaron los récords olímpicos anteriores. Hubo marcas en atletismo. Hubo marcas en gimnasia, por ejemplo, que se superó muchísimo. Yo creo que como resultado final del mejoramiento del deporte en el récord, Seúl tiene una gran marca como resultado final. ¿Usted cree que Ben Johnson sin el doping, palabra que entre otras cosas usted que está metido en ese mundo ya está aceptada por yo no sé si por la Real Academia, pero en el lenguaje de los cables se utiliza con una P, a veces con doble P, ¿usted la pone con 2 o con 1? Yo la pongo con 1. La pone con una P. Sin ese doping, ¿su marca habría sido infinitesimalmente menor? Yo creo que no, porque estaba obviamente ayudado por una droga, ¿no?, que él venía tomando. Pero yo creo que Ben Johnson sin el doping hubiera hecho una gran marca en Seúl, porque está preparado físicamente para ser un atleta muy veloz. Él ya había impuesto un récord del mundo en Roma antes de ir a las Olimpiadas de Seúl. Hay un comentario que hizo en Seúl Pietro Menea, que es italiano y ganó los 200 metros, después de que vio a Ben Johnson correr los 100 metros, dijo que era imposible que el ser humano pudiera marcar 9 segundos 97 centésimos. Que era imposible, que tenía que tener alguna ayuda artificial. De estímulo casi sobrenatural durante unos cuantos segundos. Después, ¿cuál es la marca más impresionante que deja Seúl? Después de esta, con todo y doping. Seúl deja marcas muy importantes, pero todavía quedan marcas muy grandes por batir. Por ejemplo, la de Bob Beamon, los 8 metros con 90 centímetros del salto largo en México. Es una marca que tiene 20 años, que no se ha roto todavía. Quedan marcas todavía muy difíciles de batir. Y hay hazañas también de atletas que todavía no se han batido. Por ejemplo, Lars Viren, de Finlandia, ganó 4 medallas de oro en 2 Olimpiadas consecutivas. Ganó los 5.000 y los 10.000 metros planos en los Juegos Olímpicos de Múnich, y volvió a repetir en Montreal los 5.000 y los 10.000 metros como medalla de oro. 4 medallas de oro en 2 Olimpiadas consecutivas. Antes la gran hazaña individual acumulada era naturalmente la de Jesse Owens en Berlín, ¿sí?, en 1936. 4 medallas, ¿no es cierto? 4 medallas. Pero hay una marca que tampoco se ha batido, que es la de Mark Spitz, que ganó 7 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich en natación. 7. Para Estados Unidos, sí. En el 72. 72. Eso fue muy dramático. ¿Le tocó a usted vivir los momentos dramáticos de Múnich? Me tocó vivir lo de Múnich, y lo más dramático que fue lo del Septiembre Negro, ¿no?
el asalto de los fedayines al cuartel donde estaban hospedados los israelíes. Después pues terminó trágicamente en el aeropuerto de Múnich. Obviamente, con las famosas y siniestras fotografías, más que fotografías, imágenes en televisión de los encapuchados, en medio de una olimpiada. Qué esperanza para el hombre y para la violencia y para el terrorismo. Hemos hecho un papel, a pesar de nuestros esfuerzos. ¿Cómo ve usted el papel de Colombia, de nuestro país? Hay escépticos que dicen no debíamos participar más, es un costo demasiado alto, en fin, no sé. ¿Usted qué piensa como Yo observador creo que seguimos deportivo? teniendo éxito en los deportes individuales, pero menos colectivos, que es donde se ve realmente la organización de un país desde el punto de vista deportivo. Porque aquí los que han ganado medallas en Juegos Olímpicos han sido figuras individuales. Pero en los deportes colectivos, donde tiene que verse una organización colectiva, de asociación, ahí hemos fracasado. Ahí no hemos demostrado una mejora. ¿Qué papel logramos como esfuerzo total en las pasadas? En las últimas de Seúl, Sí, en el número 51. el número 51 en 360 países, pero que ganamos una medalla de bronce, que fue la del boxeador de Barranquilla. Exactamente, o sea que hay casi más de 100 países que quedaron más mal. Exactamente. ¿Es un consuelo un poco imaginario o no? Es un consuelo, pero yo creo que para las próximas Olimpiadas de Barcelona debe haber un control mayor de parte de las federaciones deportivas para escoger mejor a los atletas que nos representen. En la América Latina, ¿cuál ha sido el país sobresaliente? Imagina uno que Argentina. En América Latina el más sobresaliente es Cuba. Cuba. Afortunadamente Por este supuesto, año no sí. fue a las Olimpiadas por ser solidaria con Corea del Norte. Dejó de ir, lastimosamente. Cuba hubiera figurado entre los 10 primeros puestos Entre los 10 primeros. Porque tal fue el récord de los Juegos Olímpicos anteriores. Y como Cuba siempre ha asistido a los Juegos Panamericanos, que es una confrontación prácticamente entre Estados Unidos, Canadá y ellos, se demuestra que los Juegos Panamericanos es una especie de preexamen de lo que va a ocurrir 2 años después en los Juegos Olímpicos. Cuba ha sido excelente siempre en Juegos Panamericanos. ¿Cómo no? Y cuando le hablé de la América Latina estaba pensando era en Sudamérica, en los otros países En sudamericanos. Sudamérica, Brasil, yo creo que es el que más se ha destacado, ¿no? Sí. Con su natación. Brasil ha sido un país importante con el fútbol. Sigue siendo una potencia en América Latina, como país. ¿Y usted está preparando su viaje para el próximo Mundial de Fútbol, que es En Italia. en Italia? Sí. Pienso ir porque yo viví en Italia de joven, le tengo un gran amor a ese país y me gustaría mucho estar en el Olímpico de Roma cuando se inaugure el Campeonato del Mundo. Y piense que Italia podrá repetir su hazaña. El que está en casa casi siempre gana, por lo general, ¿no? Tiene mucha ayuda del público, que es importante, ¿no? Muy bien, entonces ojalá nos viéramos en Roma, ¿no? Dentro de 4 años. Y dentro de 8, o después de Italia, será Estados Unidos, ¿cierto? La sede, sí. La sede. La sede del Mundial de Fútbol. Que será también un acontecimiento notable ver cómo Estados Unidos, que hace todo, también hace un... se nos quedó una cosa muy importante, el libro que usted preparó sobre... Este libro se hizo... El libro que hizo sobre Colombia... Este libro se hizo para buscar la sede de los Juegos Panamericanos de Cali. Sí. Del año 71, se llama Cali, Ciudad de América. El autor, el que recopiló toda la información, Alfonso Bonilla Aragón, en paz descanse, ya no vive, pero fue el impulsor grande de que Cali consiguiera la sede de los Juegos Panamericanos en el año 71, que transformó a la ciudad desde el punto de vista urbanístico. ¿Cómo no? Y este libro se hizo, para el Mundial. Este sí lo hice yo, con ayuda de unos colegas en Coldeportes, para buscar la sede del Mundial de Fútbol en el año 74 en Alemania, que le fue otorgada a Colombia por unanimidad por la FIFA. Afortunadamente la sede que era para el 86 pues no se aceptó por parte del gobierno colombiano. En fin, perdimos una oportunidad, ya veremos cuándo nos vuelve a caer. Nos pasamos de pronto un minuto. Para todos, Carlos Alberto, muchísimas gracias. Una buena noche a todos. Gracias por estar en el programa. Muy amable, Leonardo.